Un cordial saludo a todas y todas. Hoy voy a montar este video que lo he llamado el poder de la correlación, porque una correlación es una variable o una estadística que se hace entre dos vertientes. Entre este caso, entre las víctimas del conflicto y la misma unidad de víctimas. Y aparte de todo, hacerle un homenaje a una mujer afrocolombiana víctima del conflicto de los montes, la región de los Montes de María, que después de haber dado una lucha porque se le reconocieran sus derechos, había pasado por diferentes procesos. En este tema de la correlación, nosotros empezamos como a hacer una serie de investigaciones, y que fue un caso que llegó por intermedio de una persona que conoció el caso. Entonces es como la retroalimentación que uno hace, y ahí comenzamos a hacer ese proceso, a recolectar todas las pruebas en terreno. Y es también el poder de la correlación que da la identidad, da la reconocencia, porque cuando esa persona ya comenzó a hacer ese proceso, automáticamente esa persona se convirtió en un líder, y fue el punto de partida para empezar a organizar un equipo de trabajo en la región. El caso es que la persona venía luchando ese proceso. Habían varias familias que ya habían pasado por la misma historia. Por allá en el 2024 había hecho unas peticiones colectivas. La unidad de víctimas había guardado silencio administrativo sobre el tema, y la persona hizo una acción colectiva con 4 miembros más de su familia. La paradoja y la tipicidad de ese caso es que la unidad de víctimas en ese momento argumenta que en el núcleo familiar había un docente, y que el docente no tenía la condición de víctima, desconociendo que dentro del conflicto interno armado, lo que son los indígenas, los campesinos, líderes sociales, comunales y profesores, fueron uno de los que más sufrieron en medio del conflicto interno armado. Luego, esa persona empezó como a reorganizar su proceso, y en medio de ese proceso hay otra víctima de la misma familia que había hecho también una acción legal, y que en un documento la unidad de víctimas le había dicho que tenía la condición de víctima, pero cuando la persona también en la región de los Montes de María fue a revisar para que pedir la indemnización, la unidad de víctimas le dijo que él no tenía la condición de víctima. También ahí se empezó con el mismo método a organizar todo este proceso, y la persona hace una acción jurídica, y hay un juez que le da la razón a la víctima, y en un caso atípico la unidad de víctimas le responde al juzgado que el funcionario había dicho que la persona estaba en el registro de víctima por un error de transcripción. Entonces, y el juez ordenó a la unidad de víctimas que reconociera a esa persona, y eso es un hecho que es un triunfo, no de Amado, es un triunfo de las víctimas del conflicto y todo el proceso. Entonces, esa misma persona reorganizó su proceso, y es una batalla que se resolvió jurídicamente en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, donde se protegieron 4 derechos a esa mujer afrocolombiana: el derecho a la dignidad humana, la reparación integral, la igualdad, el debido proceso y el derecho de petición. Es una batalla que terminó, y hay una sentencia que es de este año, del mes de enero de 2026, pero que además el juez de primera instancia, que se había impugnado el proceso, no había hecho la notificación a la víctima, y para nosotros era extraño de que no sabíamos que se había concedido la impugnación del proceso, pero no se había hecho la notificación. Entonces esa persona viajó de los Montes de María directamente a Cartagena, donde consiguió la sentencia. Pero también quiero que esta sentencia es un homenaje a las víctimas invisibilizadas,
porque hay muchas personas en Colombia que están invisibilizadas, que no se les reconoce sus derechos. Hay otro proceso que también está documentado en que hay una otra mujer indígena de la región de los Montes de María que también estaba en las mismas condiciones, donde muchos de los familiares fueron desplazados y la unidad de víctimas le había, él hizo todas las denuncias, pero no había hecho una declaración. Hizo una declaración acogiéndose a la ley 2343 del 2024. La persona hizo la declaración. Luego de todo eso, ya ella había hecho antes una acción, había hecho una acción jurídica, pero un juez le había dicho que tenía que ir a hacer la declaración como desplazada. La persona hizo la declaración, cumplió con todo, y la unidad de víctimas esperó más de un año en silencio administrativo. Luego esa misma persona hace otra acción legal y un juez ordena el amparo de los derechos de la persona que le reconocieran como víctima. Estamos hablando de mayo de 2025. Hasta esta fecha, la unidad de víctimas hizo cualquier entrampamiento judicial, maniobra jurídica, y no ha incluido a esa persona teniendo un fallo y bajo de argumentos que no eran legales. La persona hizo un incidente de desacato y la unidad de víctimas no ha incluido a la víctima porque le dio juez que ya había cumplido con todo ese caso. Entonces, hay una situación. Todo este serio de hecho me están dando la razón sobre el problema que está dentro del problema de atención a las víctimas. El primero fue que lo reconoció el mismo presidente de la República. Pero también hay otra cosa, que en este gobierno han pasado cosas que no es que vienen de atrás, que no son políticas de gobierno, sino de Estado, y que muchas personas se han quedado callados, no han dicho nada, pero cuando usted no habla se convierte también en cómplice. Entonces yo quiero colocar a alguien que fue víctima, hoy fue elegida como Senado de la República y tiene un concepto sobre el tema de las víctimas, que es lo que estamos hablando, y que también eso me da a mí la razón. Yo quisiera voltear la cámara y poner aquí la persona que está hablando y voy a escuchar unos 4 minutos. Porque mientras se carga el internet. Ok, oigan eso. Así que yo creo que sin lugar a dudas el mensaje para las víctimas, que además históricamente han sido estigmatizadas, revictimizadas por el propio Estado colombiano, porque además se han robado los recursos de las víctimas, de la unidad de víctimas, vamos a ver. Víctimas que además históricamente... Entonces ahí está lo que yo estaba planteando, y hoy quiero darle otro mensaje que también me acaba de llegar una notificación de un proceso internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por la reserva del proceso no puedo hablar, pero aquí se está dando cuenta que es un homenaje que se le está haciendo a las víctimas, y yo invito a todas esas víctimas que han hecho acciones legales, que han agotado todas las instancias para que la justicia colombiana le cumpla y no le cumpla, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicten medidas cautelares, porque hay víctimas que a pesar que han hecho todo, no se la ha podido cumplir. Entonces, este es un homenaje que le estoy haciendo a las víctimas invisibilizadas, pero sobre todo a esas mujeres de los Montes de María, que sufrieron tanto en medio del conflicto, el delito contra la libertad sexual, el delito de desaparición, delito de lesa humanidad, pero también a todas las mujeres de Colombia, que yo siempre he dicho, es un proceso que yo respeto. Ellas tienen sus propios representantes, pero también esto está dando muestra en que hoy ya estos videos están haciendo sus efectos, está llegando a varias partes. La otra vez ya comencé a decir todos los países donde están y que hay que hacer acciones legales. Ahí está una senadora del Pacto Histórico que planteó la situación, que está diciendo que las víctimas son revictimizadas por el mismo Estado, que hay que hacer acciones. Entonces, yo en cada uno de mis videos voy dando orientaciones, porque aquí el problema no es hacer la señalización, también donar propuestas de posibles alternativas. Y las víctimas invisibilizadas, yo dije que la unidad de víctimas hiciera un pacto contra esas víctimas, no ha hecho nada. Las víctimas que han hecho acciones legales,
que primero fueron falladas en contra, posterior a impugnaron, hicieron otro proceso. Un juez dio el amparo de los derechos para que los reconocieran como víctimas, y con maniobras la unidad de víctimas no ha querido cumplir y no ha incluido en el registro único que hagan acciones legales de carácter internacional para visibilizar esto, porque también hay otros que la unidad de víctimas después de la sentencia también ha querido no reconocer los derechos de los juzgados, y también ya han habido digamos como orden de que funcionarios de la unidad de víctimas paguen a la justicia por estos hechos una remuneración económica. Entonces, esto es un homenaje que yo le estoy haciendo a las víctimas invisibilizadas, y así voy trabajando casos, porque ya aquí esto también está dando el estatus de reconocimiento de la persona, que no simplemente es hacer la acción y tratar de encontrar dónde están los puntos críticos, porque en todos estos procesos la unidad de víctimas utiliza la figura jurídica de la negación de la negación, y son las víctimas que, conjunto con otras organizaciones, hay que empezar como a reorganizar esto. ¿Por qué? Porque hay muchas víctimas invisibilizadas y se están negando los derechos, y hoy esto me está dando a mí la razón, porque yo no estoy buscando casos por todos lados, no estamos haciendo casos emblemáticos para tratar de demostrar, para poder mejorar. Porque, vuelvo y repito, cuando usted conoce y organiza las situaciones, usted no se puede quedar callado, porque usted está convirtiéndose en cómplice. Hay que ayudar. Una cosa es hacer acusaciones y otra cosa es ayudar a que las víctimas sean reconocidas. Y aquí hay un estatus de reconocimiento que se están dando con resultados. Aquí no se está inventando nada, aquí todo lo que se dice se está. Y yo el próximo video voy a hacerlo sobre el tema de que la justicia me está dando la razón en el tema de las víctimas. Muchas gracias a todos.